rinde en homenaje al poeta nacional Nicolás Guillén en el aniversario 118 de su natalicio. Se unirán la próxima semana músicos estadounidenses y cubanos en un concierto para Cuba contra el bloqueo. Y preparan las instituciones culturales en el país su programación para los meses de verano. Saludos desde La Habana, es viernes 10 de julio de 2020 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Un grupo de escritores y artistas de nuestro país asistió en la mañana de hoy, cumpliendo con las normas sanitarias, a la reapertura de la Sala Nicolás Guillén en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba como tributo de recordación al gran poeta cubano justo en la jornada en que se conmemora el aniversario 118 de su nacimiento. En la sede nacional de la UNIAC, en el lugar que consideró su casa por décadas, el poeta nacional de Cuba fue recordado este viernes en ocasión del aniversario 118 de su nacimiento. Con una ofrenda floral se le rindió tributo en el monumento que lo recuerda en Los Jardines, justo en el lugar donde tantas veces leyó poemas, intercambió con escritores y artistas. Nicolás Guillén, su espíritu y legado siguen habitando esta casa. Están en la memoria de muchos de los que compartieron o trabajaron con él. Están en el gran relato de la literatura cubana. En la jornada también reabrió, después de un proceso de restauración, la sala que lleva su nombre y que a partir de ahora acogerá recitales de poetas y otros encuentros literarios y artísticos. Allí lo evocó su nieto, Nicolás Hernández Guillén, presidente de la fundación que preserva y difunde la obra del gran intelectual cubano. La vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet, destacó la trascendencia de Guillén para una organización que él presidió desde su fundación hasta el momento de su muerte. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Quienes conocieron al autor de Motivos de Son hablan del valor de la inmensa obra que nos legó, pero también del extraordinario ser humano que fue. La periodista Lisandra Durán nos acerca en el siguiente trabajo a facetas de la vida y obra de Nicolás Guillén a través de testimonios de dos grandes intelectuales que le conocieron y le admiran. Así recuerda Nancy Morejón al gran Nicolás Guillén. Muy simpático, sencillo y complicado, como tiene que ser todo en la vida. Con mucho respeto y admiración nos cuenta que era un hombre siempre pendiente de los detalles que marcan la diferencia en el trato y que veía en el conocimiento el mayor de los atributos. Y Nicolás tenía el don de penetrar con su ojo. Fundamentalmente su primer oficio fue ser periodista en Camagüey, y siempre el periodista tiene un ojo muy particular en relación con el entorno social en el que vive, y ese ojo él lo tenía verdaderamente muy adiestrado, muy entrenado, pero era un hombre sencillo. Yo recuerdo, le gustaba hacer maldades, a veces me conquistaba a mí para hacer maldades. Miguel Barnett también fue muy cercano a Nicolás Guillén. Asegura que sus recuerdos son diversos. Nos habla de su personalidad, del poeta que renovó la lengua castellana. E introdujo una nueva forma literaria, el son, ¿no?, en la poesía, que lo hizo magistralmente, sin prejuicios, desembarazadamente. Siendo un hombre negro, él asumió la cultura popular, la cultura de origen africano a plenitud. Y eso rompió muchos esquemas. Estuvo muy cerca de don Fernando Ortiz, eso también lo ayudó a entender muchas cosas, ¿te das cuenta? Aunque era su propia visión, desde luego. Barnett conoció a Guillén al triunfo de la Revolución, en el primer Congreso de Escritores y Artistas. Y ahí me di cuenta que Nicolás tenía una personalidad subyugante y que evidentemente ya sabíamos que iba a ser, después del Congreso, iba a ser la persona elegida para presidir la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque era el escritor junto con Alejo Carpentier que más convocatoria internacional tenía. Tenía un nombre, sobre todo en América Latina, había publicado su obra en España, en Argentina, en México, y
y bueno, asumió la dirección de la UNIAC. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Señala Barnett que a pesar de merecer muchos premios, ser el poeta nacional fue el mayor reconocimiento que recibiera Guillén. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Sobre Nicolás Guillén y su legado continuaremos conociendo en los minutos finales de este noticiero. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le ofreceremos detalles del concierto para Cuba que por iniciativa del Hot House de Chicago y las instituciones culturales se organiza para los días 18 y 19 de julio. Por favor, mantenga la sintonía con nosotros. Garantizamos información, cultura, entretenimiento, 20 años en la noticia. la experiencia siempre joven, Radio Florida. actualidad. Vestimos la verdad con palabras. El Instituto Cubano de la Música ha informado en esta jornada que por iniciativa del Hot House de Chicago, Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio de Cultura de Cuba, se desarrollará online los días 18 y 19 de julio el concierto para Cuba. La acción pretende denunciar las afectaciones del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y apoyar la candidatura del contingente médico cubano Henry Riff al Premio Nobel de la Paz por sus aportes al enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, lucha a la que Cuba ha contribuido con avances de su industria biotecnológica y con el envío de 41 brigadas médicas a 34 países y territorios. Reconocidos y virtuosos artistas de Cuba, Canadá, los Estados Unidos, el Caribe, Europa y África se unirán en concierto para Cuba. El cartel incluirá figuras como Alexander Abreu y Habana de Primera, Orquesta Aragón, Susana Baca, Jane Bonet con Danae Olano, Bush, Proyecto Sociocultural El Patio de Adela y el Carvelecho.com con Ben Lapidus, John Clear, Bárbara Dane con Pablo Menéndez y Mezcla, Osaín del Monte, Nachito Herrera, Oscar Hernández, Los Bambán, Arturo Farrell and the Afro Latin Jazz Orchestra, Arwan Ortiz, Oso Matli, Omar Aportuondo con la Orquesta Fail de John Santos, el Secteto Santiaguero, Síntesis, Omar Sosa, Orbert Davis, Chicago Jazz Philharmonic, Tom Morello, Dairamir González, Miguel Zenón, Grupo Moncada, Nancy Morejón, John Warwick, Pedrito Martínez y Michael McDonald, entre otros. Numerosos artistas, escritores, personalidades y activistas sociales se unirán a esta celebración de la cultura cubana con mensajes contundentes de solidaridad por Cuba. Esta amplia lista incluye personalidades de alcance mundial como Danny Glover, Medea Benjamin, Michael Moore, Jesse Jackson, Rafael Lai, César Pedroso, Jorge Gómez, Adalberto Álvarez, el congresista Danny Davis, el congresista Jesús G. Shui García, el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Bonin, James Early, David Sol, Ron Perlman, Judy LeBlanc, Antonio González, Alicia Radko, John Tain Darko, Juan de Marcos González, Alfredo Kayak, Ed Ansner, Aislinn Sol, Mike Farrell, Ronnie Mailey y Wilfred Labiosa. Por vez primera en las relaciones culturales entre ambos países, se organiza una plataforma de presentaciones con estas características. El programa propone la próxima semana, los días 18 y 19 de julio, la transmisión durante aproximadamente 2 horas y media en los siguientes horarios: 5 de la tarde en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, 7 de la noche en la ciudad estadounidense de Chicago, mientras que en La Habana y Nueva York podrá verse a las 8 de la noche. Se podrá acceder de manera gratuita a través de las plataformas y redes sociales de Hot House Global, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, así como por la cadena de páginas enlazadas Streaming Cuba. Y como parte de las actividades que organizan las instituciones culturales y las organizaciones de creadores para este verano, en Cienfuegos se prepara la 12ª edición de la Cruzada Artístico-Literaria de la Asociación Hermanos Saiz de Cienfuegos, que acontecerá del 27 de julio al 3 de agosto próximo. Por el emblemático Pico San Juan comenzará esta cruzada. Un homenaje a los hermanos Luis y Sergio Saiz será el pretexto para inaugurar un certamen que en 2020 busca una mayor cercanía con los pobladores de nuestras zonas montañosas. Consideramos que será una cruzada que logrará una intimidad mucho mayor con los pobladores, que tendrá un sentido superhumano y que podrá
brindar experiencias a nuevos integrantes brigadistas de esta cruzada y también a los pobladores. Para esta edición 12 de la cruzada se han tomado todas las medidas de protección. Los diseñadores Reiner y Dianco aportarán los nasobucos necesarios para el elenco de la brigada. La Asociación Hermanos Saíz de Cienfuegos se ha replanteado esta nueva edición de la cruzada artística literaria por el Escambray Cienfuegos, en su edición número 12, en el sentido de poder llegar a todas las comunidades posibles, en una brigada artística que tiene no solo artistas en su interior, sino también la experiencia de varios jóvenes que trabajan como médicos en varias instituciones de la salud en Cienfuegos, y queremos que sirva esta cruzada en esta edición muy distinta para poder llegar a las casas de estos pobladores, poder brindarles informaciones. Artistas cienfuegueros y de la provincia de Villa Clara conformarán este colectivo de jóvenes creadores, encargados de que al Escambray cienfueguero lleguen nuevamente libros, canciones y obras de teatro. Desde Cienfuegos, Ana González, Noticiero Cultural. Precisamente para hablar de las propuestas culturales para el verano, tema que ha sido centro de nuestra sección Contrapunteo de esta semana, recibo en el estudio a mi colega Yuris Nórido. Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Está claro, este es un verano diferente, no por las condiciones climatológicas, el mismo calor de siempre, el mismo sol, sino por esta contingencia sanitaria. Aunque algunos parecen no estar al tanto, hay todavía riesgos, hay contagios, hay eventos activos, y aunque en la mayoría de las provincias la situación es muy favorable, no significa que los retrocesos estén descartados. Por lo tanto, cualquier programación cultural tiene que tomar en cuenta las medidas de las autoridades sanitarias, lo que los consejos provinciales de defensa determinen, porque cada lugar tiene sus singularidades, cada lugar y cada actividad. Hay cosas que sencillamente no se pueden hacer ahora. No es capricho, no es exceso de cuidado, es sentido común. No habrá carnavales, no habrá conciertos multitudinarios porque son peligrosos. La COVID-19 no es una gripe cualquiera, como creen algunos. Ahora bien, creemos que es posible articular una programación efectiva para que la cultura sea fuente de entretenimiento en época de vacaciones y de precauciones. Hay un patrimonio cultural inmenso al que se puede acceder sin necesidad de que medien aglomeraciones. Museos, galerías, bibliotecas, librerías ya están abiertos en todo el país. Salas de teatro que cumplen con lo establecido ofrecen temporadas en varias ciudades. De acuerdo, no todo el mundo tiene costumbre de apreciar exposiciones u obras de arte o de leer, pero sería bueno que diversifiquemos nuestro panorama. Ayer el director de comunicación del Ministerio de Cultura habló aquí de muchas, solo diremos que puede haber opciones para todos los públicos, todos. Es cuestión de organizarse, de aprovechar esquemas de promoción, de trabajar como sistema. La comunidad es esencial. Nadie espere grandes giras artísticas en esta etapa, pero en cada provincia hay un talento indiscutible y hay instituciones culturales que pueden programarlo. Siempre insistimos en que la Casa de Cultura tiene que ser el epicentro de la programación en cada localidad. Y más allá de esto, no se puede ignorar las inmensas posibilidades de los medios de comunicación, que son plataformas insustituibles para la socialización del arte en los tiempos que corren, y tampoco el creciente impacto de Internet y las redes sociales. Hay muchas maneras de acceder al arte, muy democráticas maneras. Este tiene que ser un verano con medidas, pero puede ser perfectamente un verano muy cultural. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Un excelente fin de semana para ti. Nosotros hacemos ahora otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso volvemos sobre la obra del poeta Nicolás Guillén a 118 años de su natalicio. Por favor, no abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Los interesados podrán presentar un cuento inédito de tema libre cuya extensión no sobrepase las 20 cuartillas. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Varias son las acciones que se han realizado en toda Cuba para recordar a Nicolás Guillén justo en la jornada en que celebramos 118 años de su nacimiento. La periodista Magda Arreci conversa en primera persona con alguien muy cercano a nuestro poeta nacional.
Para la gloria de Cuba, en nuestra tierra nació uno de esos poetas entrañables que las cubanas y los cubanos hemos querido desde que tenemos uso de razón. Un hombre muy especial que para las nuevas generaciones sigue marcando la pauta del intelectual de vanguardia, del cubano comprometido con su tiempo, pero también del poeta y el escritor exquisito que hizo de su profesión un culto a la verdad, un culto a lo mejor del ser humano, pero también un culto a la belleza. Hombre de grandes dotes líricas y de gran capacidad musical, porque sin duda su poética nos expresa en nuestro ritmo y en nuestra identidad. Lo fue sin dudas Nicolás Guillén, alguien que un 10 de julio de 1902 llegó para quedarse entre nosotros y cuya vida, cuya impronta, cuyo ejercicio también de activismo cultural y de defensa de los derechos de los artistas e intelectuales cubanos continúa hoy en una obra callada pero muy sostenida y sistemática. Su nieto, Nicolás Hernández Guillén, a quien mucho agradecemos que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenido, un gusto tremendo recibirlo. Muchas gracias por la invitación, Magda, realmente es un placer conversar contigo. Guillén en nosotros, pero Guillén también en usted. Guillén como un poeta imprescindible para sostener la identidad nacional. ¿Cómo lo resumiría Nicolásito, su nieto? Magda, a mí me parece que entre los méritos de Guillén uno no puede perder de vista en ningún momento la trascendencia de su pensamiento. Desde el punto de vista artístico, literario, pues bueno, Guillén es un imprescindible, no se puede prescindir de Guillén, pero yo creo que desde el punto de vista del pensamiento Guillén también es imprescindible. Uno está observando lo que ocurre hoy en el mundo entero, el movimiento de lucha contra los prejuicios y las discriminaciones raciales en todo el mundo, porque realmente es un movimiento que ya alcanza a todo el mundo, suscitado a la raíz de la muerte a manos de un policía norteamericano de George Floyd. Uno va a la obra de Guillén y se encuentra de alguna manera que todo lo que cargaba este tremendo drama que es el racismo en los Estados Unidos fue perfectamente comprendido por Guillén. Yo creo que comenzó desde muy temprano porque su padre fue una influencia importante en Guillén y comprendía muy bien lo que significaba la presencia en Cuba de las tropas de intervención, en las cuales había una gran influencia ideológica del sur de los Estados Unidos y se lo transmitió a Guillén. Él en alguna entrevista lo cuenta. Pero luego tuvo ocasión, tanto por la relación que mantuvo con algunas figuras destacadas de lo que podríamos llamar la intelectualidad negra del país, como por su relación con otros artistas importantes, digamos Langston Hughes, un gran poeta norteamericano que comprendió también muy bien la naturaleza del sistema de opresión y dominación establecido sobre los negros norteamericanos, de manera que era un tema para el que él estaba preparado. Pero en los años 50, cuando está el germen de los movimientos pro derechos civiles en los Estados Unidos, ahí en Alabama, por ejemplo, un gobernador, Jim Crow, que se opuso al movimiento de integración en la vida pública, tímida integración, o sea, que pudieran ir juntos niños blancos y negros a una escuela. Y Guillén captó perfectamente la esencia de eso y lo expresó en unos poemas tremendos. Ocurrió también por esa época el asesinato de Emmett Till, al que Guillén le va a dedicar una elegía tremenda, ¿no? En Norteamérica la rosa de los vientos tiene el pétalo azul rojo de sangre. O sea que hay una relación muy especial con Guillén y esa temática que nos representa también, porque nosotros como sociedad vivimos esas experiencias. Guillén las denunció en su poesía relacionada con Cuba también. Y yo creo que además, en relación ya al caso cubano, yo creo que Guillén tuvo una comprensión especialmente lúcida de lo que éramos como nación. Guillén va a hablar de mestizaje cultural,
Bueno, ahora la doctora Marcheco es capaz de mostrar que el mestizaje no es solo cultural, el mestizaje es... la genética misma lo llevamos. Genético también. Pero Guillén comprendió que se había producido en el caso de Cuba un fenómeno de mestizaje que no tenía lugar en otros lugares, como por ejemplo los Estados Unidos. Allá la historia es otra, es de otra manera, y no es posible trasladar entonces las experiencias de lo que allí ocurrió al análisis de los problemas que todavía nosotros confrontamos, pero contra los cuales comenzamos a trabajar desde el mismo triunfo de la revolución, con mayor o menor intensidad, quizás no con toda la intensidad deseada en algunos momentos, pero en este momento con una enorme intensidad, con el apoyo de las más altas autoridades del país y todo eso. Eso habla de una vigencia y eso habla también de un Guillén que no muere en su permanencia en la sociedad cubana, estimulando también el debate de ideas y la confrontación para defender lo mejor de nuestra cultura. Durante este periodo en el que han bajado algunas intensidades, la intensidad creativa de la Fundación Nicolás Guillén que presides se ha sostenido. Creo que por la vigencia del pensamiento y la obra de Guillén y también por la capacidad que han tenido de interpretar al Guillén comprometido con la sociedad. ¿Qué han hecho por estos tiempos? Nosotros en estos tiempos pues intentamos trasladar esas preocupaciones que teníamos, lo que habíamos concebido para un coloquio. Nosotros teníamos un coloquio previsto para este año que fue de los primeros eventos que se clausuró porque ya era previsible que no sería sensato celebrarlo. Lo hemos trasladado a los medios digitales, a las redes sociales. La Fundación tiene la suerte de contar en algunas provincias, no todos, que sería nuestro deseo, pero en algunas, con filiales muy activas, muy creativas y con mucha voluntad de actuar en el espíritu de lo que tú mencionabas hace un rato. Se están celebrando encuentros virtuales en Las Tunas, en Ciego de Ávila, en Cárdenas, muy modestamente, pero también. Y por supuesto desde la sede principal de la Fundación en la ciudad de La Habana, hemos animado un blog que tiene el título Son de Papel, y estamos lanzando una refundación del sitio web de la Fundación, en la cual estos temas están siendo debatidos, reflexionados. Además, estamos pensando celebrar en los meses de agosto, septiembre y octubre 3 mesas redondas para debatir sobre los impactos de la pandemia desde el punto de vista cultural y esencialmente en lo relacionado con la promoción de la equidad, de la igualdad, de la justicia social en diversas esferas. La esfera relacionada con el color de la piel lo vamos a analizar porque la pandemia ha impactado las sociedades en el mundo en todos los sentidos. No hay prácticamente una esfera de la actividad de ninguna sociedad que haya quedado fuera de eso. Ahora vienen tiempos difíciles desde el punto de vista económico, hemos sido advertidos, y yo creo que la Fundación va a centrar su trabajo en intentar consolidar los valores que nos van a permitir en esos tiempos difíciles actuar como país, actuar con solidaridad, actuar sin egoísmo para salir adelante todos. Y ahí incluyo el tema de color de la piel, pero incluyo también el tema de la edad, que es un tema que nos interesa, las posibles inequidades relacionadas con la edad. Las personas de la tercera edad evidentemente son más afectados, y el tema género también, que es un tema al cual le prestamos atención también. Bueno, todas estas preocupaciones que en vida animaron esa intensa actividad de Nicolás Guillén, un hombre al que Cuba sigue rindiendo culto, pero no se trata de un culto sin un sentido mucho más raigal y profundo, es un culto muy comprometido con ese hombre que definió el color cubano,
que transmitió los valores espirituales de nuestra nación, no solo en su poética y en sus creaciones literarias, sino también en su actuar cotidiano. Un cubano reollo, eso fue Nicolás Guillén, y a ese gran hombre rendimos culto este 10 de julio, pero todos los días de la vida, cuando evocamos que llegó al mundo para engalanar la cultura cubana y universal. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y en esta jornada se ha estrenado en plataformas digitales un homenaje a Nicolás Guillén y a los 90 años de su poemario Motivos de Son, protagonizado por los artistas Osdalgia Lesmes y Jorge Enrique Caballero. El noticiero cultural despide su semana de emisiones con un fragmento de este audiovisual realizado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Nicolás Guillén. Yoruba soy, lloro en Yoruba Lukumi. Songo, roco, songo, 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 roco, songo de mamey. La chiquita que yo tengo, tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Ella lava, plancha, cose y sobre todo, caballero, ay, cómo cocina. Songo, roco, songo, 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 roco, songo de mamey. Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres, tremendo Quirino, ¿qué tal con su tres? Quirino con su tres, anda Quirino con su tres. Ven, Quirino con tu tres, la ven más grande, la pasadura, suelto los pies. Y una mulata que se derrite de sabrosura, pero siempre Quirino con su tres. Quirino con su tres, vamos a ver Quirino con su tres. Míralo, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres, tremendo Quirino con tu tres. Ven, ven, Quirino con tu tres. Ay, Quirino con tu tres. Ay, Quirino con su tres. Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como un nudo de corbata. Fíjate bien, tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorada. Ay, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tienes la boca santa, negro bembón, 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 bembón. Así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Luna redonda que lo vigila cuando regresa dando traspié. Y pilachó la camisa fresa, pero siempre Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres. Anda, Quirino con su tres. Mira, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres. Tremendo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje al poeta nacional Nicolás Guillén en el aniversario 118 de su natalicio. Conoció detalles del concierto que realizarán músicos cubanos y estadounidenses contra el bloqueo y nos acercamos a los preparativos de la programación cultural para la etapa de verano desde algunas instituciones. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos la próxima semana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un buen fin de semana.